Carlos Rucauf, que siempre tiene la mejor información en materia internacional y por supuesto también en política local. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Agustín, es un placer para mí hablar contigo y con todo el equipo y los oyentes. Muchas gracias por el contacto. Lula da Silva hace su exposición en la cumbre del Mercosur este fin de semana y plantea un paralelismo con la situación de Malvinas. De hecho, lo que dice es que lo que está haciendo Estados Unidos es una invasión al territorio venezolano y dice que desde que había ocurrido la situación de Malvinas que no se veía un acecho, ¿no?, de este tipo. De hecho, lo cito exactamente, 4 décadas después de la Guerra de Malvinas, el continente sudamericano vuelve a ser acechado por la presencia militar de una potencia extrarregional. ¿Es comparable esta situación, la de Venezuela con Malvinas? No, claramente, Agustina. Primero, que yo sepa, Lula está bien, está viejo, pero no creo que esté tonto, que no es una potencia extrarregional Estados Unidos, Claro, es el es mismo la continente. potencia de la región. Exactamente. En segundo lugar, nada tiene que ver esta discusión contra un usurpador como Nicolás Maduro con la defensa de nuestros derechos inalienables sobre las Islas Malvinas respecto a la posición colonial usurpadora de Gran Bretaña. Son dos cuestiones distintas. Lo que pasa es que, en general, el socialismo del siglo XXI, que claramente fue financiado por Chávez, pero liderado por Lula, bajo la ideología de Cuba, siempre trata de inventar algún elemento emocional para hacer lo que hace el tero, poner los huevos en un lado y gritar en otro. En realidad les importa nada a todos estos socialistas de las Malvinas, lo que les importa es seguir manteniendo la dictadura de Maduro, una narcodictadura que ha repartido millones de dólares en el continente a diversos dirigentes políticos, periodistas y empresarios, y lo que no quiere Lula y compañía es que Lula, Diosdado Cabello y compañía hablen, que terminen en un tribunal norteamericano contando dónde mandaron la plata. Ahí está el punto. Vos decís que a Lula no le importa el tema Malvinas. No, a Lula no le importa nada que no sea su propia subsistencia. Lula está en una situación muy complicada porque está cayendo fuertemente en las encuestas, está sostenido en un ala muy izquierda del Partido de los Trabajadores, que le puso a Janca como, digamos, prenda de amor en su época de cárcel. Su mujer es muy importante en el ala izquierda de ese dispositivo, y al mismo tiempo se enfrenta con un peligro para fines del año que viene, son las elecciones presidenciales, sí. Él quiere reelegir. La derecha está mejor, pero está dividida. Y esto es lo que sigue tratando de hacer Lula, dividir la derecha y al mismo tiempo tratar de mostrarse como un tipo equilibrado que no es. Él en realidad es el hombre de China en América del Sur, como Milei es el hombre de Estados Unidos en América del Sur. Bueno, de hecho eso se notó porque mientras Lula da Silva advertía sobre los riesgos de una intervención militar en Venezuela, así como tal y como él lo planteó, Javier Milei dijo que saludaba la presión de los Estados Unidos y de Trump para liberar al pueblo venezolano, ¿no? Esas fueron sus palabras exactas. Sí, claro, y además llamó a Maduro como lo que es, un usurpador narcoterrorista, porque cuando yo escucho van a invadir Venezuela, no, Venezuela está invadida, la invadió la narcodictadura de Maduro, Cabello y el cártel Los Soles cuando violó la voluntad popular, hasta tal punto que Lula dice todo esto, pero no reconoce como presidente a Maduro. Brasil nunca reconoció como presidente a Maduro porque Maduro nunca mostró las actas de la elección. Así que mientras Itamaraty le dice, presidente, no podemos reconocer a un tipo que hizo un fraude escandaloso y perdió 60-40, él mientras tanto se mantiene en este equilibrio inestable y va a la reunión que tuvo con Trump planteando yo puedo ser el mediador. Trump, ¿qué le va a creer que puede ser el mediador Lula si Lula está del otro lado del mostrador, está del lado de China? China y Estados Unidos son la superpotencia del siglo XXI, están viendo cómo se divide el mundo y en el medio de toda esta división algunos tratan de acomodarse en una posición intermedia como Lula. Eso es imposible, estás de un lado o del otro. Carlos, ¿cuándo crees que podría llegar a firmarse finalmente el acuerdo con la Unión Europea? Porque por supuesto todos mostraron, o muchos mostraron esta decepción, ¿no?, por no haberlo podido firmar este fin de semana.
Mira, el acuerdo Mercosur-Unión Europea tiene 20 años de discusiones, Sí. muchas de las cuales me tocaron a mí. Así que conozco perfectamente el tema, lo he vivido, lo he sufrido. Los europeos tienen en general vocación de llegar a un acuerdo porque somos grandes proveedores de materia prima de calidad y a buen precio, pero hay dos países que ahora se ha sumado un tercero, así Francia, Bélgica y ahora Italia, que dicen, no, ustedes si hacen este acuerdo con Mercosur, nosotros tenemos un problema con nuestros agricultores. Entonces, si encuentran una salvaguarda para el tema agricultor, la Unión Europea se podrá firmar, si no, no. Mm. Bien, ¿y vos crees que se va a poder firmar? Mirá, yo tengo profundas dudas porque además tengo versiones contrapuestas. Mis viejos amigos italianos dicen que no. Epa. Y hay muchos que hablan ya no directamente conmigo, pero sí con personas que yo conozco, como Ursula von Leyen, que es la representante alemana y quien tiene mucha aspiración, no solamente de llegar a este acuerdo, sino de llegar a la Cancillería, es decir, a lo que es el principal puesto de gobierno de Alemania. Von Leyen le dice a su gente, estamos buscando un acuerdo para que estos tres países no sean invadidos por productos sudamericanos. Vamos a ver. Mm. Bueno, veremos. Carlos, te traigo a la política local. Se viene continúa, ¿no?, el debate por el presupuesto. Ayer Javier Milei confirmó en la cornisa que no va a vetar el presupuesto cuando tenga la sanción definitiva, pero además habló sobre cómo va a ser este trabajo, sobre todo, a ver, en qué contexto lo decía él, en estas denuncias que surgieron por parte del PRO de presuntas concesiones hacia el kirchnerismo, sobre todo por las designaciones en la AGN. Y lo que dice Javier Milei es, en el presupuesto no va a haber concesiones. Escuchemos lo que decía anoche Javier Milei y después quiero tu opinión. Va a ser tensar la situación de manera innecesaria y como no estoy dispuesto a darle ningún tipo de concesión al kirchnerismo, digamos, otra vez vamos a entrar en esa discusión y como no estoy dispuesto a darle concesiones al kirchnerismo, vamos a tener de vuelta problemas. Entonces, bueno, veremos y seguiremos adelante y en algún momento cuando podamos juntar los 2/3 sin tener que golpearle la puerta al kirchnerismo para que acompañe algo, digamos, lo haremos. Bueno, esa es la reflexión de Javier Milei sobre el trabajo legislativo, ¿no?, que le toca ahora, que obviamente es mucho más fácil o con más ventaja respecto a lo que era el año, hace unos meses en realidad, pero que sigue siendo todavía dificultoso. Bueno, hay que explicarle esto un poco a la gente porque obviamente es un tema para entendidos, pero es importante que vos preguntes esto y que tu pléyade de oyentes lo entienda porque no es sencillo. Primero, Milei hizo una elección espectacular, yo lo llamo el tsunami Milei, pero lo cierto es que con esa elección particular hizo un gran avance en la legislatura, pero da un ejemplo clarito para la gente. Tenía 6 senadores, tiene 20, pero eso no le alcanza para nada, le alcanza para defenderse, no para atacar, no para conseguir lo que él quiere. Entonces lo que está diciendo, bueno, alguna vez cuando tengamos 2/3, digamos, eso significa 20-27, es decir, si soy reelecto voy a tener 2/3. Pero hoy, de acá hasta el 2027, cuando haya elecciones presidenciales de 1/3 de senadores y la mitad de la Cámara de Diputados, Milei no va a tener los 2/3. En consecuencia, lo que tiene que hacer es, y yo creo que es correcto lo que él dijo, es amoldarse a las circunstancias. Es decir, va a sacar presupuesto nacional, muy importante que explicar a la gente que es muy importante que haya un presupuesto nacional. El kirchnerismo no pudo sacar el último presupuesto de su año, Milei no pudo sacar los 2 primeros, hace 3 años que no tenemos presupuesto, ahora va a haber presupuesto nacional. Va a sacar la ley de digamos, legislación laboral nueva, va a haber seguramente en el 10 de febrero la votación en el Senado y luego en diputados. Va a sacar la ley esta de alivio fiscal, va a sacar en la segunda parte de febrero o ya en marzo en ordinarias el Código Penal, es decir, todo lo que se está proponiendo lo va a sacar, pero lo va a sacar con un sistema de alianzas que no le permite imponer todos los textos que el gobierno quiere. Entonces se van a hacer leyes
que van a implicar un gran progreso, pero que van a tener que negociarse con los gobernadores. Este ha sido el diseño que Milei empezó con éxito en la Cámara de Diputados con Martín Menem, en el Senado con Patricia Bullrich y en el Poder Ejecutivo con Adorni y Santilli. Ese equipo, cada uno trabajando en su área, ha hecho una negociación con los gobernadores que le va a dar estas leyes, pero no con el texto que puede imponer el gobierno, con un texto que tendrá que acordar con los gobernadores. Ahora, hablando de negociaciones, ¿cómo puede impactar, y acá te pregunto esto, vos que sos obviamente un entendido de todo lo que tiene que ver con el proceso legislativo, cómo va a impactar lo que ocurrió en las últimas horas? Cristian Ritondo ya presentó el escrito judicial denunciando abiertamente que es inconstitucional, son inconstitucionales las designaciones al frente de la AGN, y lo que dice es que se está violando directamente el artículo 63 de la Constitución Nacional porque el decreto presidencial que convocaba al Congreso extraordinarias en el temario no incluía estas designaciones. Bueno, en primer lugar, ahí hay un vacío legal. ¿Por qué? ¿Qué es la Auditoría General de la Nación? Porque si le decimos AGN, doña Rosa y don José no saben de qué se trata. La Auditoría General de la Nación es un lugar de control del Estado, pero es un lugar que exclusivamente nomina el Congreso de la Nación Argentina. Entonces, existe una teoría que, siendo que se trata del nombramiento de funcionarios por parte del del Congreso de la Nación, no tiene que estar en ningún texto, no tiene que estar en extraordinarias. No es una ley, es una designación. Veremos qué dice la justicia sobre esto, pero en todo caso, la Auditoría General de la Nación, haya representante de un partido o de otro, cambia poco para el nivel de control. Lo que cambia es para el nivel de poder de cada uno de los grupos parlamentarios. Acá lo que se está discutiendo no es una cuestión de principios, es una cuestión de poder. ¿Cuánto poder tengo yo cuando llega el momento de decirle sí o no a un acto de la administración pública? Ok, ahí hay un vacío legal entonces. Bueno, veremos. Sí, porque no es una ley, es un nombramiento. Es como si yo dijera, voy a nombrar al director de tal lugar, ¿entendés? Claro. Es una atribución del Parlamento, no es una atribución de una estructura de vinculación con el Poder Ejecutivo. De hecho, el Poder Ejecutivo no tendría que ni meterse en esto. Claro. Bien. Bueno, veremos qué es lo que define la justicia y, por supuesto, si esto impacta o no en el vínculo, en la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza. Carlos, te agradezco. No creo que impacte en el vínculo. No creo que impacte en el vínculo porque el vínculo va más allá de una cuestión de disputa de poder de estas características, y además los gobernadores no están en la discusión. Bueno, ahí hay un punto clave, totalmente. Carlos, te agradecemos mucho por el contacto. Te mandamos un gran saludo y felices fiestas. Un abrazo grande, y si no te veo, o alguno de ustedes, y sobre todo a todos los oyentes, felices fiestas. Ahí está, feliz Navidad. Carlos Rucauf, quien pasaba por aquí a propósito de lo que ocurrió el fin de semana en la cumbre del Mercosur y todo lo que ya se está debatiendo en esta... Es la marcha del